Hoy hablamos de La mujer helada de Annie Ernaux. Bueno, pues esta novela nos va a contar la vida y las reflexiones de una mujer desde la infancia hasta los 30 años en la Francia de los años 50 y principios de los 60. La novela comienza con la protagonista pues contándonos un poco cómo era su entorno familiar del momento, cómo eran las mujeres de su vida. Por ejemplo, pues ya se daba cuenta que la abuela no respondía a ese modelo que te venden los cuentos de la abuelita, que cuando vas a su casa te prepara un chocolatito caliente con bizcochos de soletilla. O, por ejemplo, te coges y te sientas en su regazo y te empieza a acariciar y a dar besos ahí toda cariñosa y a contarte cositas. Para nada. O sea, cuando iban a casa de la abuela, lo que la abuela les daba es un beso cuando iban, otro beso cuando se largaban y la preguntita de, oye, ¿qué tal? ¿Vais bien en el colegio? Y punto y final. Luego inmediatamente se iba la abuela a hablar con los adultos de la carestía de la vida y de todas las problemáticas que vive una familia y no de tonterías de cuentos de hadas. Y claro, y eso que la abuela era una mujer súper especial porque había sido la primera en la región que había estudiado bachillerato, o sea, una cosa absolutamente insólita. Pero claro, su madre no le permitió seguir estudiando para ser profesora, que era una cosa que le hubiera gustado y que hubiera sido la leche, pues porque tenía 5 hermanos más y la madre le dijo, mira chica, vente para casa que me tienes que ayudar a cuidar a los 5 hermanos. Y a lo que se dedicó fue a cuidar a esos 5 hermanos y luego cuando pudo casarse se casó y ella misma tuvo 6 hijos, con lo cual ya dedicada a sacar adelante a la familia como fuese. Pero luego esos 6 hijos ya fueron un poco más listos. 5 de ellos tuvieron el hijo único. Entre ellos, pues una de esas hijas únicas es la protagonista. Y solamente una de las tías tuvo más 4 hijos. O sea que ya son. Todas estas tías empezaron a trabajar en la fábrica de conservas con 12 años. Así que tampoco respondían a la imagen de mujer que se dedicaba a hacer asados el fin de semana y pasteles, ¿entiendes? O sea, para nada. Ellas tenían que estar trabajando como perras y después pues llegaban a casa y tampoco podían tener la casa como los chorros del oro, porque es que todo no puede ser. En el caso particular de la protagonista, bueno, pues la madre se ocupaba de la tienda de ultramarinos y el padre se ocupaba del bar, o sea que trabajando todo el santo día. Cuando llegaban a casa, pues a ver, ¿de qué tenían ganas? Pues desde luego de sacudir las alfombras parece ser que no. Entonces ella vivía así muy feliz en ese modelo donde nada importaba y donde todo era así, pues en su casa, en la casa de sus tías, que es las relaciones que tienes de pequeño, en tu barrio, pues respondes a ese modelo y lo veía muy bien. Pero claro, cuando la escolarizan, de repente empieza a ver, y además iba a un colegio de monjas, empieza a ver que la presentan otro modelo arquetípico de madre, de mujer, que no es el de ella. Entonces va a casa de su amiga y ella tiene una madre completamente diferente de ella, pero de la suya, vamos, y luego cuando viene la amiga, la Brigitte del colegio, la señala, no sabes, de repente se da cuenta de que las cosas no son como ella se cree, ¿no? Y voy a leer textualmente. El polvo para mi madre no existía, o por lo menos era algo natural, nada molesto. Para mí también. Un velo seco que cubre el sofá, que hace encaje cuando levanto los libros, que baila en los rayos de sol y se quita de un jarrón o de un cuaderno pues con la manga de la bata. Entre los 12 y 14 años voy a descubrir con estupefacción que ese polvo que antes ni siquiera veía era sucio y feo. Esa serpiente de Brigitte, su compañerita de clase, señalando la parte inferior de la pared, dice: me ha enseñado el minúsculo reborde del zócalo, todo gris en efecto. Pero bueno, ahora resulta que hay que limpiar eso también. Yo que siempre había creído que era la suciedad normal, como el rastro de los dedos en las puertas o el amarillo de encima de la cocina. Vagamente humillada al constatar que mi madre faltaba a uno de sus deberes, ya que parecía pues que era sí un deber suyo de mujer, pues me quedé frita. Luego más adelante, aún me quedé más atónita al enterarme de que también había que limpiar los quemadores de gas, la parte inferior de los lavabos, la trasera de los frigoríficos y las cocinas que nunca se ven. Supe también de la existencia de un montón de trucos para que todo esté más brillante, más blanco y para que todo el interior de una casa acabe siendo una trampa de cómo conservar las cosas. Eso en las revistas femeninas, claro. Y además te empujan a creer que lo harás muy deprisa, en un abrir y cerrar de ojos. Pero claro, el abrir y cerrar de ojos lo he conocido con mi madre pasando de la sopa a la carne en el mismo plato para ahorrar vajilla, diciendo que a ese jersey le va bien la suciedad y no hay por qué cambiarlo, pues porque para ella consistía en dejar todas las cosas en paz con su polvo y su desgaste. Pues bueno, ella estaba tan feliz, quería a sus padres por igual, con cada uno tenía sus pequeñas conexiones particulares, con su madre, por ejemplo, los libros, ¿no? Ella le daba mucha importancia a que la niña leyese y, por supuestísimo, prefería que su hija leyese a ordenar su cuarto o a estar bordando tapetes. Y también le favorecía mucho el salir a la calle, el mirar, el ver, el pasear, el sentir que el mundo estaba hecho un poco para sumergirte en él, ¿no? Para poseerlo de alguna manera. Porque esta chica nació libre, sin diferencias entre lo que debe o no hacer un hombre o una mujer, o sea, sin distinciones.
Tanto ella como sus amigas luego también eran un poquito salvajes, les gustaba más jugar al potro, a la comba, subirse a los árboles, a montarse en la bici con los pies en el manillar. Por ejemplo, las cocinitas, las florecillas y todo eso, como hacían las remilgadas, pues con ellas no iba para nada, pero claro, con el tiempo va a entender que la buena educación para las niñas pues va a ser hablar bajito, decir jolín, no vagabundear por las calles. Luego empieza también a oír a los chicos la frase de ¡buf! ¿Cómo va a acabar esta? Madre mía. Claro, se va a su casa y le dice a su madre, oye, mira que me han dicho, que cómo voy a acabar. Y le dice la madre, pues siendo alguien. Es que tú no te tienes que preocupar de nada más, chica. Tú lo que tienes que hacer es ser alguien. Porque en su casa nadie la exigía nada que pudiera impedirle triunfar, claro, porque no existían las tareas domésticas allí. La idea de acabar siendo alguien no tenía sexo en esa familia, o sea, se podía ser alguien siendo hombre o siendo mujer, y para ellos se trataba de ser alguien pues, de armarse bien para la vida, creían que con el saber y un buen oficio pues la protegería ya contra todo, contra los hombres y contra todo. Claro, ella teniendo como referencia su propia vida, sigue viendo a las mujeres pues más sabias que los hombres, y por eso las admira un montón. Sin embargo, en el colegio de monjas al que va, le presentan un modelo de madre arquetípica pues que no responde con la suya. Y voy a leer otra vez. Confusamente, en tales ocasiones, sentía que mi madre no era una verdadera madre, es decir, como las demás. Ni llora, ni se dedica a alimentarme, ni menos aún ejerce de ama de casa. No encontraba muchos de sus rasgos en el retrato robot que nos facilitaba la maestra. Esa abnegación silenciosa, esa perpetua sonrisa, esa modestia ante el cabeza de familia, porque yo no descubría ni rastro de todo eso en mi madre. Ese mamá se aplica a otras distintas que la mía, no a las que conozco bien de mi familia o a las de mi barrio, siempre protestando, quejándose de lo caro que cuestan los hijos, repartiendo tortas a diestro y siniestro para salirse alguna vez con la suya. Está claro que les falta ese brillo interior que la maestra atribuye a las mamás, esas que son distinguidas, arregladas, de gestos mesurados, esas que veo a la salida de la escuela cuando es mi padre el que me espera junto a la bicicleta. O sea, a las que se les llama amas de casa, que cocinan platos exquisitos, en casa están de lo más coquetas, cuyos maridos trabajan en oficinas. La verdadera madre, esa que me habían inculcado, aparecía asociada a un tipo de vida que no era el mío. Claro, porque es que a ella hasta la adolescencia le parecía de lo más normal que su padre lavase los platos en la casa. O sea, ese tipo de cosas. Y luego encima añádele que a partir de los 15, ella, claro, a los 15, empieza a descubrir que todos los hombres se interesan por las mujeres despampanantes. Y entonces se le instala en la cabeza una pregunta que ya no la abandonará nunca jamás. ¿Seré yo lo suficientemente despampanante para los hombres? Y vuelvo a leer. Esos años, que empezaron a mis 15, me daba miedo verme en un espejo sin haberme arreglado antes. Aún sigo al acecho de ese cuerpo imaginario, ese que empezó a danzar ante mí durante la adolescencia, ese cuerpo delgado, de proporciones armoniosas, de pecho deseable, de rostro gracioso, misterioso, travieso, Madonna, donde ubicarme. Conseguir ese cuerpo a toda costa. Si no, nunca gustaré a un chico, jamás seré amada y no valdrá la pena vivir la vida. La ecuación bella, factor de gustar y de amor igual a finalidad de la existencia penetró en mí como si fuera mantequilla. Estaba escrita en todas partes, en los seriales de las revistas de mi madre, en los libros. Eran destinos envidiables esos de hermosas señoritas muy bien educadas, de chicas instruidas lo justo, con el bachillerato, pero nada de buscar luego un oficio, porque tienen que casarse. Y ella, claro, empieza a querer ser también la elegida, gasta parte de su energía en confeccionar una imagen seductora para los hombres, para atraerles, tiene que parecer bonita, deseable, pero sin parecer una chica fácil, tiene que gustar a todos, pero no dejarse abordar por cualquiera. El concepto del matrimonio, que para ella era absolutamente inexistente hasta el momento, de repente empieza a parecerle obligatorio y sagrado. Siente, y esto es peor, una vergüenza cada vez mayor de sus padres por no responder al modelo, siente vergüenza de que su padre esté lavando los platos y su madre esté pegando voces, empieza a sentir un poco de envidia de la madre de su amiga, que es la perfectita ama de casa, tareada en la cocina, lavando, cosiendo, limpiando, siempre rodeada de silencio. Y este nuevo modelo pues se le va imponiendo de manera inexorable en su vida, apartando de alguna forma el antiguo modelo familiar muchísimo más libre. Y hasta aquí puedo leer. Dejamos a esta mujer en esta lucha sin cuartel entre ambos modelos. A ver qué es lo que sucede. La novela es interesantísima, está de rabiosa actualidad y, por supuesto, absolutamente recomendable, como siempre. Bueno, hasta la próxima.